Y vamos a platicar, a profundizar precisamente sobre este tema con el maestro Mario Campa, quien se encuentra con nosotros. Mario, muy buenas tardes. Te saludamos Belinda Urías y tu servidor Jesús Escobar Tovar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, mi querido Mario. Oye, la primera pregunta que te hacemos, y aprovechando por supuesto tu expertise, ¿qué hay que cambiar de la contrarreforma de Zedillo? ¿Qué hay que actualizar? ¿Qué hay que mejorar? ¿Si se requiere? ¿Cómo entendemos esta discusión? Bueno, probablemente la propuesta vaya por modificar la ley de pensiones referente al ISSSTE, ¿no? Que se modificó por allá del 2007, un poco antes estuvo la discusión, que tiene que ver con, sobre todo, cuentas individuales, ¿no? Sí hay un problema de pensiones en el sistema mexicano en cuanto a cuentas individuales que no son suficientes para garantizar un retiro digno a los trabajadores. Y pues las tasas de retorno, de reemplazo, en muchos casos están significativamente por debajo del 100%, siendo el 100% pues una cuestión a la que probablemente se deba aspirar como buena referencia internacional. En muchos países hay tasas menores, pero cercanas al 100%, ¿no? Del 80, 90 es común verlo. En el caso del 100 en México, pues hay algunos organismos estatales que lo tienen así. Y recordemos que la ley del ISSSTE lo que modificó es que los trabajadores del Estado pues tuvieran que migrar a cuentas individuales y muchas veces a través de pensioniste pues no se logran unas pensiones dignas. Entonces podríamos ver algunos cambios. En el caso de las pensiones individuales entiendo que no es lo que se busca modificar. De hecho, hace unos pocos años, 2 o 3, hubo una reforma importante al IMSS, de tal forma que los patrones tienen que contribuir un poco más a las pensiones, sobre todo las más cuantiosas, significativas, y en ese sentido yo creo que por ahí no habría modificaciones. Creo que tiene que ver más con las pensiones del Estado, ¿no? Excluyendo a las paraestatales que tienen sus propios sistemas, y ese es otro reto del sistema o de los subsistemas mexicanos, ¿no? Que conviven varios. Incluso podríamos agregar ahí a las entidades federativas, donde también hay pulverización en cuanto a los ISSSTE estatales. Hay algunos estados que tienen un sistema de pensiones propio, otro que no, y eso está creando demasiadas asimetrías. Eso sería excelente regularlo, ¿no? Ponerlo en orden. Doctor, un gusto saludarte acá, Belinda Urías. Yo te quisiera preguntar si sí funcionó esta ley de Afores o principalmente quiénes fueron los beneficiados. Pues mira, corrigió, lo que pudo haber hecho es que haya corregido algunos aspectos relacionados a finanzas públicas. El problema es que, digamos, el costo se le pasó a los trabajadores, ¿no? De manera individual, no están alcanzando, pues, las pensiones que merecen en términos federales, y en términos estatales sí tenemos graves problemas todavía de entidades federativas que están en juicio con muchos trabajadores porque no están alcanzando a pagarles pensión. Y eso, pues además de las obligaciones estrictamente de seguridad social, pues está ocasionando litigios significativos en los estados. Entonces tenemos sistemas subcapitalizados. Parte de eso se trató de corregir con la migración a las cuentas individuales, pero el problema es que, insisto, no alcanzan, son pensiones que están quedando muy por debajo de las exigencias de los trabajadores, y además tenemos otros problemas como aspectos de portabilidad, que se pueda migrar de un subsistema a otro y seguir acumulando años. En estos momentos pues eso no se puede y ocasiona que un trabajador quizá no logre alcanzar, aunque tenga años suficientes de cotización. Si sumáramos todos los sistemas o los subsistemas, en el caso actual no es así y puede ser que no alcance ninguna pensión en ningún lado, ¿no? Entonces, todo eso sería bueno regularlo. Creo que hay áreas de oportunidad y sí debemos reconocer que en las cuentas individuales sí estamos viendo un deterioro significativo en los estándares que teníamos con los sistemas anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que debemos encontrar un equilibrio entre las finanzas públicas, finanzas sanas
y también entre aquellos que no están alcanzando ni siquiera una pensión. Ya no hablamos de una pensión más o menos digna, sino pensión del todo, porque cotizan en distintos subsistemas, ¿no? Más la cuestión específica de qué hacer con las entidades federativas ante la fragmentación que hay, ¿no? ¿Cuál es el fondo de estas pensiones? Es decir, ¿por qué está tan precarizada? Bueno, justo porque creo que el paso de cuentas individuales, que es lo que hace, pues de entrada que ya no esté, digamos, una especie de seguro colectivo, de tal forma que antes se contribuía, digamos, de manera general y conforme se iba retirando las personas le alcanzaba una pensión. Había dudas sobre si esto era sostenible. Sin embargo, ahora se eliminó esta parte de las cuentas de manera generalizadas y se pasó a cuentas individuales donde cada trabajador es responsable de ahorrar por su propio retiro. Y además hay unos administradores privados, generalmente son financieros, en algunas ocasiones son terceros, que administran como una especie de fondo de inversión estas pensiones para lograr mayores retornos, de tal forma que pues, esos ahorros que vaya acumulando el trabajador, pues al final le representen pues cierta pensión digna. El problema es que son varios, ¿no? Los retornos no han sido tan altos en el caso de las Afores. Su administración creo que en general es buena, pero todavía se pueden disminuir todavía más las comisiones, lograr retornos más atractivos. El ahorro voluntario no ha funcionado como se creyó, ha estado muy bajo, no hay probablemente suficientes incentivos para lograrlo. Parte también de los recursos no se han invertido en proyectos productivos del Estado que pudieran dar retornos más atractivos. Entonces son algunas cosas las que se tienen que discutir, pero en general sí podemos ir llegando a la conclusión de que sí tenemos un problema de que las pensiones de manera individualizada, por ejemplo, si una persona se retira de los mercados laborales unos años, pues no está prácticamente contribuyendo nada y eso pues le puede ocasionar que hacia el final de su carrera pues no tenga acceso a una pensión, no cumpla con los años, la tasa de reemplazo sea mucho menor al 100%. Entonces, pues, insisto, debemos encontrar un equilibrio porque sí, México con respecto a otros países de la OCDE, en cuanto a pensiones, pues sí está rezagado, ¿no? Y debemos buscar que sean un poquito más equilibradas porque hay pensiones, por ejemplo, para cierta élite burocrática o dorada muy, muy elevadas. Y por otro lado, las personas en la cola contraria, en las antípodas, pues que no alcanzan ni siquiera para llevar una vida por encima de la línea de pobreza. Entonces debemos nivelar esos desequilibrios, ¿no? Oye, Mario, ha comenzado también una discusión netamente política alrededor de esta declaración del presidente de la República. Hay voces que dicen se quieren quedar con el dinero, con el fondo de las Afores para pagar la deuda que se contrajo durante este sexenio. Tú desde tu expertise, ¿esto es posible? ¿Se está exagerando? ¿Ya está contaminado por el proceso electoral que estamos viviendo en este año y que tiene su antecedente directo en 2023? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que la reforma que se busca sería en todo caso en sentido opuesto, ¿no? Que los trabajadores tengan una mejor pensión y no al contrario, no al revés. Comprometer los recursos de los trabajadores, donde además conviven algunas leyes a partir de las modificaciones que se han hecho y hay distintos estratos, distintos grupos etarios que tienen distintas leyes, pero mezclar cosas y retirar fondos no es posible, además probablemente sería inconstitucional. No creo que por ahí vaya el intento de reformar esto, sino al contrario, de dotar a los trabajadores de un retiro más digno. Entonces, si se comprometían los recursos para, en este caso, para pagar deuda, pues estaríamos ante un equilibrio opuesto. Ahora, lo que sí podríamos reflexionar, y creo que es válido y debatible hacerlo,
sobre el tipo de activos donde tendrían que estar invirtiendo también los fondos de pensión, las AFORES, o ya sea si se administra de manera pública, administradores públicos. Y ahí ya entra una discusión sobre si tienen que ser, por ejemplo, más activos nacionales frente a internacionales, activos de riesgo, si es capital o deuda variable, deuda fija, si son, qué porcentaje se le tiene que asignar a la deuda corporativa, cuánto a la nacional, sobre si es conveniente invertir en proyectos de infraestructura, digamos, proyectos ya de cartera de inversión física más que inversión en portafolio. Entonces, todos esos temas que además también se discuten en otros países, ¿no? Eso sí podríamos reflexionar, pero yo creo que en ninguno de los casos se llevaría, y creo que sí tiene un poco de tintes electorales, a que a través de los ahorros de los trabajadores se pague la deuda nacional, ¿no? Eso francamente sería inconstitucional y no creo que vaya por ahí, ¿no? Te agradecemos muchísimo, doctor Mario Campa, por acompañarnos en Noticias 360. Gracias a ustedes, que tengan un buen día, una buena tarde. Te lo Abrazo, estaremos Mario. buscando más adelante. Gracias. Y bien, siguiendo con más información, David Aguilar, titular